Acá dice por qué J2 es Q1 negado. Eh, Ajá. siempre, acá vamos a anotarlo. Recuerden que los mapas de Carnot se utilizaban para saber las entradas de cada flip-flop JK, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que estos dos mapas son para J sub 0, K sub 0. Este es para J sub 1 y este es para K sub 1. Por lo tanto, este es para J sub 2 y este es para K sub 2. ¿No? Bueno, ya sabemos esto. Entonces, J sub 2 me dice que Q sub 1 negado es el resultado de este mapa. Bueno, hagámosle zoom. Acá. Em, las variables de los mapas de Carnot son las variables de los mapas de Carnot son los flip-flop que utilizamos, ¿no? Siendo acá, voy a conectar la pizarra que estoy escribiendo cualquier cosa acá, la pizarra, la tablet. Esto acá. Esto era así, ¿no? Acá esto era Q sub 2, esto es Q sub 1 y acá entra Q sub 0. Pues bueno, por mucho que cambien las variables, el mapa de Carnot sigue siendo el mismo. Por lo tanto, este es el dominio de Q sub 2, este es el dominio de Q sub 1. Y te dice que J sub 2, que es este mapa, es igual a Q sub 1 negado porque el grupo es este, ¿no? Fuera de Q sub 1. ¿Ok? No sé si estaba acá quien mandó la duda. ¿Sí? Creo que debí grabarlo ahora que lo pienso. Ah, ahí, así está entonces. Bueno, ok. Y la siguiente que mandaste, no, está bien, está bien. Y la siguiente que es este, vamos a hacer un ejercicio con esta parte, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio con esta parte, así que ya, vamos con la oscilatura de hoy, que como les digo, lo primero la parte teórica, pero luego ya hacemos un ejercicio más de contadores, introduciendo unas cuantas cosas más. Así que cambiemos esto acá y empiezo a grabar, ¿ok? Vamos entonces. Séptima oscilatura. Como les digo, hoy hablamos sobre sumadores en serie, paralelos. Un momentito, voy a mover esto acá. Un momentito, quiero hacer esto. Pausa. Como les dije, hablamos de sumadores en serie, paralelos, memorias LIFO y FIFO. ¿Ya? Entonces, lo primero, un sumador en serie. ¿Qué va a hacer un sumador? Un sumador suma. ¿Sí? Así de simple. Ahora, ¿qué podemos ver acá? Para empezar, primero definamos lo que tenemos, ¿ya? Tenemos acá un registro, ¿no? ¿Se acuerdan? Por eso es que era importante explicar lo de los registros, porque es donde se guardan los datos y eso se ocupa para otro circuito. Por ahora quedémonos con que este es el registro, ¿no? Es un registro que utiliza los flip-flop tipo D, como ya vimos en la anterior clase. Y acá va a guardar datos, que se lleva a guardar un 010. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a ponerle esto, ¿ya? Y acá pues es otro registro y voy a tener más o menos esto, digamos, ¿ya? Ok, entonces, bueno, y este va a ser un registro donde si ven las variables, me dice S sub 0, S sub 1, S sub 2. Entonces, ¿qué significa? Que en este espacio de memoria yo voy a guardar lo que sea que vaya a sumar. Ok, quedémonos por ahí hasta ahora. ¿Qué es esto? Es un flip-flop tipo D, ¿no? Es un flip-flop tipo D, que ya habíamos dicho que lo único que hace este circuito es que lo que entra, después de un cierto tiempo, sale, ¿no? No cambia los datos. Ya. Medio sumador. Esto es importante. A un amigo el ingeniero le puso 98 en vez de 100 porque no explicó lo que era un medio sumador. Un medio sumador no es nada más que un circuito que suma cierta cantidad de bits y te devuelve un resultado y un acarreo. ¿Qué era un acarreo cuando hablábamos de bits? Es el caso que se da, por ejemplo, qué sé yo, cuando teníamos... El caso que se da acá, claro, por eso lo puse, ¿no? Acá.
Por ejemplo, si yo sumo 1 y 1, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar? Estamos hablando de binario. Cero. Estamos hablando de binario. Cero. 0, ¿no? Y me va a guardar un acarreo de 1. Entonces, si yo a mi medio sumador le introduzco acá 1 y 1, me va a devolver 0 en el lugar de la suma y me va a devolver 1 en el acarreo. Eso es lo que hace un medio sumador, ¿ya? Y luego acá va a seguir porque va a ser 1 más el acarreo, va a ser 1 y 1, 0, acá va a quedar el acarreo acá de nuevo, 1 más 0, 1, y cumple, ¿no? Porque esto sería 3, y esto sería 1, 3 más 1, esto es 4, ¿no? Yo no estoy para explicarles las sumas binarias de primer semestre, pero tampoco no es que lo vayamos a necesitar. Bueno, entonces eso es lo que hace un medio sumador, ¿ya? Ustedes lo definen, porque por si acaso, igual si es que se han asustado y dicen, no, en el examen no voy a poder poner los datos y hacer todos los desplazamientos del examen, el ingeniero lo que te pide es explicar, ¿ya? Es explicar. Ustedes van a tener que poner, utiliza flip-flop tipo D, está regido por el clock, necesita N pulso y hacen el esquema, ¿ya? Por si acaso. Bueno, entonces el medio sumador lo que hace es eso, recibe bits y te da una suma, que se va a guardar acá, y un acarreo. Ok, entonces, ¿qué tiene de especial este sumador en serie? Em, para empezar, es obvio que vamos a necesitar dos registros, porque si es una suma, vamos a tener que sumar dos cosas, ¿no? Obvio, no van a sumar algo con el aire, ¿no? Entonces, ahí hay un dato. Este tipo de sumador, aunque está implícito, también está regido por el clock, ¿sí? También está regido por una señal de clock. Ok, entonces, ¿qué significa? ¿Cuántos pulsos voy a necesitar para sumar mis 3 bits que quiero hacer? Porque lo primero sería, entraría el 1 y el 1, ¿no? Estos de acá, y me daría acá, pum, me daría 1, y acá me daría 0. El 1 se vendría a los dos lados, ¿no? Después vendrían los siguientes y vendría 0 y 1. Y después de acá, al siguiente pulso de clock, como el flip-flop tipo D tiene su respectivo retardo, se le llama desfase. Justo cuando estén viniendo este, va a venir acá, ta, 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 pum, se va a venir el 1, ¿no? Y acá va a sumar 0 más 1 más 1, 0 de nuevo. Entonces, este 0 que estaba acá va a recorrer, este acá, y así, etcétera, ¿no? ¿Cuántos pulsos necesitaría para sumar lo que tengo acá, digamos? ¿Mm? ¿Cuántos pulsos necesitaría? ¿Sería uno arriba y uno abajo? O sea, tres. 3, ¿no? Claro, porque sería uno para sumar el de arriba y abajo, pa. Otro para sumar el de arriba y abajo junto con el acarreo, pa. Y luego otro para sumar los últimos dos bits junto con el acarreo que haya dado el anterior y está el resultado, ¿no? Entonces ahí podemos ver que al estar regido por el clock también voy a necesitar n pulsos de clock para n bits, ¿no? Bueno, entonces, esto se complica cuando hablamos de registros de 10.000 bits, ¿no? Porque en memoria nosotros hablamos de datos megas, hablamos de datos en giga. Entonces ahí, si yo tengo 1.000.000 de pulsos, pues me va a tomar hartísimo tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir también del sumador en serie? Es lento. Es lento debido a que solo tiene un medio sumador, solo hay un circuito que está haciendo la suma, ¿no? Por eso, si solo hay un encargado, uno lo va a tener que hacer todo y por eso se toma mucho tiempo. Pero a su vez, si solo tengo un circuito, este sumador es económico, si queremos llamarlo de una manera, ¿no? Si yo quisiera armarlo, pues no me ocuparía mucho porque solo tendría que poner un circuito para que sume y poco más, ¿no? Bueno, vamos definiendo igual cómo serían las salidas acá. Para empezar, la primera suma sería de este con este, ¿no?
de A sub 0 más B sub 0. ¿Eso qué me va a generar? ¿Qué me va a generar A sub 0 más B sub 0? ¿Mm? Pregunta. 0 y de acarreo 1. Exactamente, ¿no? Claro, pero si lo quisiéramos llevar a datos, me estaría generando el primer bit de la suma y el primer bit de acarreo, ¿no? Entonces, acá ustedes podrían escribir el primer bit de la suma se guardará en el registro específico y el segundo bit irá por la parte del acarreo, esperando para el siguiente cálculo. Acá es más que todo ustedes que puedan escribir harto en realidad, ¿ya? Bueno, entonces en el siguiente pulso, ¿qué va a venir cuando se suman estos dos? Se va a sumar A1 más B sub 1 y ahí viene el metiche y viene el siguiente acarreo, ¿no? Viene el acarreo del anterior ejercicio y se va a sumar también el acarreo. ¿Y esto qué me va a dar? ¿Mm? ¿Qué me va a dar? Lo mismo, ¿no? Otra vez. Pero sub 1, ¿no? Ujú. Me daría el siguiente dato de la suma y el siguiente acarreo. Y luego ya la última suma, que sería A sub 2 más B sub 2 más el siguiente acarreo, C sub 1, me va a volver el último bit de suma y el último acarreo, que es el que se va a guardar en este espacio. Por eso es que hay un cuadrito acá volando, para guardar el último acarreo que se dé. Entonces, aquí es cuando me dicen, Sergio, pero vos me explicaste con esto y el ingeniero me dijo, hágame un sumador en serie de 6 bits, así que me aplacé, porque yo no sé que acá era de 3 porque estoy sumando 3 y me dijo de 6. A ver, ¿no? Esto es un sumador en serie de 3 bits. ¿Por qué? Porque son 3 los que estoy sumando, ¿no? ¿Y qué pasa si el ingeniero me dice de 4? ¿Qué harían? ¿Mm? ¿Qué harían si les dice de 4? ¿Llorar? Exacto. P sub 3, A sub 3, S sub 3. Fin. ¿Sí? De todas maneras, yo les voy a pasar un documento con, o sea, un documento con una explicación igual de más o menos qué podrían poner, ¿ya? Ahí ustedes ven si se lo quieren memorizar o no, ¿ok? Pero el funcionamiento en sí de esto se entiende, ¿no? ¿Está claro? ¿Sí o no? O hay algo que quieran que repita. Sí, está claro. Sí, está claro. Ok. Entonces, ¿qué hacemos con el problema de el mucho tiempo? Pues hay otro sumador que es el sumador en paralelo, ¿ya? El sumador en paralelo. ¿Qué tiene de especial? Pues que si lo comparamos con el anterior, este tiene solo un medio sumador, pero este tiene 4, ¿no? Podemos sacar varias características iguales, podemos decir utiliza registros con flip-flops tipo D, también va a estar regido por un clock, ¿no? Solo que fíjense, va a tener n medios sumadores dependiendo de los n bits que haya, ¿no? ¿Por qué? Para empezar, es porque este sumador en paralelo lo que hace es suma en modo diablo, digamos. Esto, ¡pum!, vuela la suma. ¿Por qué? Porque de a primeras los datos se guardan. Fíjense que por eso es que cada bit que voy a sumar, el A sub 0 y el B sub 0, el A sub 1 y el B sub 1, el A sub 2 y el B sub 2, el A sub 3 y el B sub 3, están conectados a un medio sumador, ¿no? El B sub 0 está con este y obviamente el A sub 0 está también con este. El B sub 1 está con este y obviamente el A sub 1 también está con este. El B sub 2 está con este y el A sub 2 también está con este. El A sub 3 está con este y el B sub 3, el A sub 3 y B sub 3 están en el mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué es que estos tienen 3 entradas y estos 2? Por el carrier, ya lo hemos mencionado, ¿no? Como A sub 0 y B sub 0 es la misma, es la primera suma, cuando acá entre A sub 0 y B sub 0, esto me va a generar por acá S sub 0 y C sub 0.
¿Y qué hago con S? ¡Pum! Lo guardo en el registro de respuesta. ¿Qué hago con C sub 0? Ta, para el siguiente sumador, ¿no? Para el siguiente sumador. Y acá, pues en el siguiente voy a tener A sub 1, B sub 1 y C sub 0. ¿Esto que me va a dar? S sub 1 y C sub 1. Va, guardo la suma, pum, viene acá el carrier y el siguiente. Entonces el funcionamiento es básicamente el mismo. Solo que si los datos ya están preguardados acá, o sea, los datos ya directamente quisieron entrar, es un pulso para los cálculos. Por eso es que son tantos medios sumadores y etcétera, porque con un pulso, ¡pa!, la suma ya está hecha, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Más rápido. Pero la cosa es que los circuitos no son perfectos, ¿sí? No son perfectos. Y existe cierto tiempo de retardo cuando se hace una u otra cosa, ¿ya? Eso lo irán a notar cuando estén haciendo su proyecto, que todavía les debo la oscilatura de eso, sí. Estoy tratando de conseguirme una webcam y acá armar uno chiquitito, pero ya será para la siguiente semana, yo creo. Todavía no tienen fecha de examen, ¿no? Antes de que sigamos. ¿O sí? Todavía no dijo. Ah, ya. Aún no nos dijo Que yo nada. sepa. Ok, entonces voy a tratar de armar mi setup para que hagamos un proyectito súper miche, pero para que se guíen de cómo hacer, ¿no? Tampoco me voy a tirar una tarde. Bueno, nada que ver. Sigamos con las cosas. Lo que me refiero. En este caso, de acá, el flip-flop tipo D está muy bien ubicado. ¿Por qué? Porque cuando entra el A sub 0 y el B sub 0, ¡pum!, me devuelve el resultado, ¿no? Pero hay cierto retardo. Entonces, el flip-flop tipo D lo que hace es dar un desfase. ¿Por qué un desfase? Porque se toma como un tiempo hasta que entra el A sub 1 y el B sub 1 y justo a la misma vez está entrando el carrier, ¿ya? Para que sea seguro que va a sumar los 3 bits. Entonces, el sumador en serie es más seguro, si queremos verlo de esa manera. ¿Por qué? Porque acá fíjense que para empezar, tras que ustedes lo enciendan, todos los bits ya van a estar en el medio sumador, ¿no? Ya van a estar en el medio sumador. Entonces, hasta que haga el cálculo, ahí vamos a depender de si agarró el carrier del anterior, si no lo agarró, si sumó solo el carrier, no lo sé. Entonces, este es menos seguro. Y a su vez, ¿qué es más barato? ¿Comprar un medio sumador o 4 medios sumadores? Uno. Este es menos económico. ¿El funcionamiento es parecido? Pues sí, es básicamente lo mismo, ¿no? Porque si se fijan lo que estábamos haciendo, también A sub 0 más B sub 0, también me genera S sub 0 y C sub 0. La siguiente suma va a ser de A sub 1 más B sub 1 más C sub 1. También me genera S sub 2. Y va, acá me comí uno. También me genera C sub 1 y C sub 1, ¿no? El funcionamiento es parecido. La cosa ya es si da, ¿no? Lo van a ver mucho cuando ustedes estén haciendo su proyectito y digan, me tiene que salir 6, ¿por qué me sale J? ¿No? Pasa. Y eso ya es porque los circuitos en sí pues no son perfectos, ¿no? Tienen su cierto tiempo de retardo. ¿Ok? Pero si analizamos características, el en paralelo es más rápido, no es tan seguro, es más caro, pero necesita un pulso para todos los cálculos, ¿no? Etcétera. También está regido por el pulso de clock. Y este es mucho más lento, es muchísimo más lento, pero es más seguro y económico, ¿no? Y eso, obviamente este sería un sumador en paralelo de 4 bits, ¿no? Me dicen 5, bueno, pues yo le sumo uno acá, le aumento uno acá, aumento un medio sumador más y este vendría acá. ¡Pum! Esto vendría acá, esto vendría acá y acá añadiría uno de suma, donde el resultado de este vendría acá y acá estaría el carrier, ¿no? Nada más. Entonces, eso sería más o menos la explicación que tendrían que poner en su examen.
Como les digo, ustedes no van a poner, le pongo esto acá, le sumo esto acá, no van a poner eso, no, seamos ubicados. Ustedes tienen que hacer una explicación larga, un poco más detallada, pero al fin y al cabo la explicación es esa, ¿sí? ¿Se entiende? Para que pasemos al siguiente o algo que quieran que repita. Ok. Confiaré en que eso es un entendemos. Bueno. Memoria FIFO sin retroalimentación. Para empezar, ¿saben qué significa FIFO? ¿No? Ok. El FIFO no es nada más que first in, first out. Y esto es lo que se conoce como una estructura de datos de cola. ¿Por qué? Porque este tipo de memoria lo que me dice es que el primer dato que vaya a entrar va a ser el primero que salga. ¿Ya? Es una estructura de cola. Es como que yo en un banco, digamos, está acá la recepcionista está enojada, ¿no? Porque está enojada. Y viene una persona, viene otra, viene otra. ¿A quién va a atender primero? Pues al que llegó primero, ¿no? Es la misma lógica. Por eso es cola directamente, ¿no? Bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Qué podemos hacer acá? Para empezar, vemos que hay una señal RW, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es una señal de control, ¿ya? Que nos va a definir si estamos escribiendo datos en la memoria o estamos leyendo datos en la memoria, ¿ya? Entonces, esto, yo acá pongo señal de control. Ok. Vemos que hay 5 casillas, pero 2 espacios, ¿no? O sea, hay dos espacios con 5 casillas. ¿Qué significa eso? Eso significa que esto es una memoria de 5 por 2, ¿ya? ¿Y qué son estos números? 5 se refiere a la cantidad de palabras. Ahora ya la vamos a definir. Y el 2 se refiere a la cantidad de bits por palabra. Se dan cuenta que cada casilla es letras diferentes, pero si lo miran por columnas son las mismas. Fíjense, esto es A, esto es B, o sea, esto es A, esto es B, esto es C, esto es D, esto es E, y esto es A, esto es A, pero esto es A sub 0 y esto es A sub 1, ¿no? ¿Por qué? Eso es porque esto conforma una palabra que sería la palabra A, que tendrá un bit A sub 1 y esto es un bit A sub 0. Esto conforma una palabra que será del registro B, que va a tener un B sub 1 y un B sub 0. Por eso, si se fijan, se refiere. El número de adelante es cantidad de palabras. 5. ¿Por qué 5? Porque hay 5 letras. Y el 2 es cantidad de bits por palabra. ¿Por qué? Porque cada letra tiene 2 casillas. ¿Ya? Que el ingeniero me dice, pone un 6 por 2. ¿Qué voy a hacer? Le aumento uno más. ¿No? Que sería F sub 0 y F sub 1. Que el ingeniero me dice, pone un 5 por 3. Ah, bueno, le aumento uno más. Ahora vamos a definir todavía lo de la señal, ¿ya? Solo le aumento uno más. Y ahí está. Nada más. ¿Hasta acá me entienden todo? Sí. Ok. Ya, ahora sí, ¿cómo funciona la señal? Digamos que son 5 bits que yo quiero introducir 0, 1, 1, 0, 1, ¿ya? Y acá quiero introducir 1, 1, 0, 1, 0. No sé.
Entonces, fíjense que a una memoria, yo lo que puedo hacer es o leer los datos que tiene o escribirle datos. Entonces, esta señal me define eso, me define qué es lo que voy a hacer. Así que, si nos fijamos, me dice, cuando esté en 1, podés escribir datos y cuando esté en 0 vas a leer los datos. ¿Ok? Entonces yo voy a poner en 1 la señal. Esto es más o menos cómo funciona. El 1, fíjense que se va a ir a las entradas de arriba de los dos AND, ¿no? Uy, ya se va a cortar la reunión. ¿What? Llevamos media hora. Bueno, lo que iba. 1 por cualquier cosa, ¿qué me da? ¿Mm? 1 por cualquier cosa, ¿qué me da? No, 1, 1 por cualquier cosa. 1 por 1, 1, 1 por 0, 0. me está devolviendo lo mismo, ¿no? Es por eso que, si se acuerdan, cuando hacíamos en bool, qué sé yo, era b por c más 1. Acá esto me daba 1, ¿no? Y 1 por b, ¿cuánto es? B, ¿no? ¿Se acuerdan? Pues esta es la misma lógica. 1 por cualquier cosa me va a dar esa cualquier cosa, no lo va a alterar. Entonces, cuando entre el 1 y cuando entre el 0, va a decir 1 por 1, 1, pa, viene acá. 1 por 0, 0, pa, viene acá. Siguiente dato. El siguiente es 0, ¿no? Vamos a señalar los que ya marcamos. El siguiente es 0 y acá un 1. Pum, viene este 0, va a recorrer este de acá. Este 1 se viene acá y entra el 0. Este 0 va a recorrer y entra el 1, ¿no? Bueno, total, que así va a ir pulso por pulso hasta que guarde todos los datos, hasta que acá tenga 0, 1, 1, 0, 1 y acá 1, 1, 0, 1, 0. Y aquí es donde yo digo, quiero empezar a leer. Ok, entonces pongo mi señal en 0, pam, pam. Y aquí es donde les digo, 0 por cualquier cosa, 0, ¿no? Ahí sí es 0. Entonces, ¿qué significa? Que esto me va a dar siempre ceros. Eso significa que va a ir empujando la palabra. Y esto era la entrada de datos, ¿no? Acá entra la primera, el i sub 0, y acá entra el i sub 1. Y fíjense que justo acá está la primera salida y acá la segunda salida, ¿no? El o sub 0 y el o sub 1. Por si acaso, esto es de input, ¿no? Y esto es de output. Entonces, cuando entren los primeros ceros, ¿qué va a hacer? ¡Pum! Va a recorrer. ¿Y cuál va a ser el primer resultado? 1, 0. ¿Cuáles fueron los primeros bits que metí? 1 y 0. ¿Cuáles fueron los primeros en salir? 1 y 0. Entonces, ¿qué? FIFO. ¿Por qué? Porque el primero que entró fue el primero en salir. Estructura de datos llamada call. ¿No? ¿Se entiende? ¿Se entiende o hay algo que quieran que explique? Sí, Sí, se entiende. se entiende bien. Ok. Gracias. Bueno, está de más decirle que esto igual son registros con el flip-flop tipo D, ¿no? Y ahí pueden decir está sincronizado por un clock, ¿no? Va a necesitar n pulsos para los n clocks, etc. Entonces, ¿por qué pongo sin retroalimentación? ¿Qué significa retroalimentación? ¿Mm? Pucha, no sé, ¿serio? Lo que sale no entra. Exactamente, ¿no? Claro, exactamente. Sin retroalimentación es porque no está retroalimentándose, no se está alimentando de nuevo con los datos que está sacando. Entonces, si este sin significa que hay un con, no, obviamente. La estructura es más o menos parecida. Para empezar, sigue siendo un FIFO, así que la estructura de datos sigue siendo una cola, porque sigue siendo first in, first out. ¿Cómo va esto? Para empezar, esto es uno de 3 por 2, porque hay 3 palabras, ¿no?
está la palabra A, la palabra B y la palabra C, y hay 2 bits por palabra. Está A sub 0 y está A sub 1. Está B sub 0 y está B sub 1. ¿Ok? ¿Qué más? Ya. Fíjense que esta vez hay AND nuevos y OR. Veamos cómo funciona. En este caso, yo quiero introducir 0, 1, 1 y 1, 0, 1. No sé. Entonces, primer pulso de clock, yo voy a poner el read en 1, porque 1 era escribir, ¿no? De write. Va. Va. La señal read and write en 1, ¿no? 1 es escribir. Write. Ok, me estaba fallando el inglés. ¿Qué significa? Que en los ANDs de arriba va a tener un 1. Y fíjense que los de abajo tiene la señal negada. Significa que abajo, si yo le estoy mandando un 1, abajo voy a tener 0. Y acá es donde vuelvo con la lógica parecida a lo que habíamos visto en la anterior auxiliatura. 0 por cualquier cosa, 0. 0 por cualquier cosa, 0. Entonces, ¿qué significa? Que en la entrada de este OR siempre me va a dar un 0 cuando la señal esté en escritura. Y no me va a afectar en nada, porque acá cuando entre el primer 1, voy a decir 1 por 1, 1. 1 más 0, 1. 1 por 1, 1. 1 más 0, 1. Y pum, se coloca acá, ¿no? Siguiente pulso. Siguiente pulso. Va a entrar ahora el 1 acá y acá el 0. 0 por 1, 0. 1 por 1, 1. 1 más 0, 1. 0 por 0, 0. ¿Y qué va a hacer? Desplazar. Este 1 que estaba acá se va a la derecha. Este 1 que estaba acá se va a la derecha. Y entra este 1 acá y este 0 acá. ¿No? Bueno, voy a ponerlo acá un poco más alejado, que es lo que estamos introduciendo. La cosa es que otra vez, eventualmente, esto va a acabar así. Y esto va a acabar así. ¿No? Voy a borrar ya esto. Vamos a borrar esto un momento. Ok, ya llené mi memoria. Turno de leer. Turno de leer. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner en 0 la señal, porque 0 era para read. Voy a leer lo que tengo en las memorias. ¿Qué significa? Que los ANDs de arriba van a recibir un 0. Y como los de abajo recibían negado, en vez de 0 va a recibir 1. En vez de 0 va a recibir 1. Ahora la situación cambia, porque los de arriba, voy a decir 0 por algo, me va a dar siempre 0. 0 por algo me va a dar siempre 0. Y fíjense que el segundo AND tiene como entrada un cable unido a la salida. ¿Por qué? Porque cuando yo quiera mostrar los datos, cuando yo le dé pulso de clock, este 1 va a salir. Este 1 va a salir. Pero el 1 va a salir por acá y también va a volver a entrar, ¿no? Este 1 va a salir acá y va a volver a entrar. ¿Y cómo va a quedar esto? Va a quedar así. Va a quedar así. No, este va a quedar así. ¿No? Pero este 1 volvió a entrar. ¿Y qué va a pasar acá? 1 por 1, 1. 1 más 0, 1. ¡Pum! Retroalimentado. ¿Qué va a pasar acá? 1 por 1, 1. 1 más 0, 1. ¡Pum! Retroalimentado. ¿No? Esa es la única magia que tiene esta memoria extra, ¿no? Porque después, ¿qué le pueden añadir acá? La señal de control, en este caso, cuando lo pongamos en read, los datos van a volver a entrar, ¿no? Y se va a retroalimentar a sí misma la memoria. No lo sé, ¿sí? Ustedes ven que escribirle, de todas maneras, en el documento que les voy a mandar, ahí está algo más o menos que puedan recordar, pero no le van a entender si no me entienden acá. Así que acá, ¿me entienden? ¿Está claro? Entonces en este vuelven, digamos, como para atrás, ¿no? O sea, y en el otro salen nomás. Exactamente. En cuando yo le doy un pulso, ¡pum! Sale el primer 1 y 0. Pulso, ¡pum! Sale 0 y 1. Pero acá va a salir y a su vez vuelve a encolarse, ¿no?
Vamos a seguir con más dudas la siguiente reunión. Queda menos de un minuto, así que antes de que nos corte, en un momento les mando otro link al grupo, ¿ya? Nos vemos en unos minutos.